Randy Cunningham pudo haber sido una mejor serie de lo que piensas, pero esto fue lo que la condenó. Desde el mal desarrollo y construcción de personajes hasta villanos y antagonistas muy desaprovechados, que pudieron dar más en la batalla final que se vio en el especial de 2 partes en su final. Si quieres saber más al respecto, comencemos. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos inicio. La premisa de la serie oscila en la narrativa de que cada 4 años se elige un nuevo ninja para proteger Norrisville de las fuerzas del mal, específicamente del hechicero que hace 800 años ha cundido el caos para fortalecerse bajo un propósito mezquino y sádicamente personal. Es ahí donde se rige poco la serie. Una serie con esta clase de naturaleza se ve arraigada a seguir una estructura como tal porque está dirigida más al formato TV, ya que Randy Cunningham Ninja Total no era una serie hecha en streaming y para el streaming, por el hecho de ser una historia en la que quiera contar progresivamente mientras pretende enganchar a su espectador, puesto que la serie como tal estaba sujeto a un horario de programación en la que dicha estructura mantuviera a su audiencia en alza mientras pretendía contar lo mismo una y otra vez, solo que con colores diferentes. Para evidenciarlo, la mayoría de los episodios empiezan con Randy y Howard en una situación en la que la mayoría de las veces ellos son los causantes del problema en el que se han metido, haciendo que el ninja tuviera que resolver lo que han causado, mientras la derrota de un robot de McFist o troqueado del hechicero. Rara vez las series ofrecen contar algo diferente. Piénsalo, es como si te regalaran una skin que busca engancharte en el juego, pero es un cambio de colores en su traje sin cambio alguno en su vestimenta, dado que no se tiene el suficiente dinero como para poder optar por microtransacciones y tener lo que quieres en el juego. Tal vez viéndola 1, 2 o 4 capítulos, pero ya en el 5º en adelante ya extenúa la mente por la carga constante de repetitividad. Lo irónico es que en contadas ocasiones la serie demuestra que podría haber sido mucho más. Algunos episodios, como aquellos que exploran el pasado de los ninjas anteriores o los que profundizan en la relación entre Randy y Howard, destacan por romper brevemente con la monotonía. Sin embargo, estos destellos de originalidad son rápidamente opacados por el regreso a la fórmula seguro: conflicto autoconclusivo, pelea estilizada y resolución sin mayores repercusiones. Este es un póster de una minimoto, y ese es un póster de una minimoto, y ese es un póster de una minimoto. Y si hablamos de elemento con gran potencial, estos aspectos de la serie son muy mal trabajados, de tal forma que no llegan a encajar lo suficiente en 10 minutos de episodio como para que sea explayado lo suficiente y aclararse en el tiempo de pantalla que le toca, lo cual deja inintencionadamente preguntas que toman mucho esfuerzo en responder, y más cuando esas incógnitas son imposibles de responder. Como ejemplo tenemos los pocos ninjas que se han mencionado si se supone que cada 4 años se elige a uno para proteger Norrisville, lo cual esta ausencia pudo haberse compensado en algunos que otros episodios en explorar la procedencia de la sabiduría del Nomicon a través de la autoría de los ninjas que perdieron la memoria, cuyos conocimientos suyos quedaron impresos en tal libro. Otro ejemplo sería responder la incógnita de qué hace digno a un ninja en portar la máscara, lo que pone aún más de manifiesto el qué es lo que busca el mensajero a la hora de sucederle dicho cargo a la persona que portará la máscara, o como qué conexiones tienen ciertos personajes como el ninja a lo largo de los siglos, como el herrero ciego o Plop Plop, o como la verdadera procedencia de las esferas de poder, sabiendo que el hechicero jamás fue la verdadera amenaza que Randy debía enfrentar, lo que deja entre preguntas sobre quién fue quien las hizo, o la dimensión de la sombra sobre lo que gira en torno allí, sin mencionar a la hechicera que no apareció en la misma dimensión de las sombras cuando Randy y Howard fueron enviados allí. La manera en que la duración de los episodios impidió una mejor exploración de estos elementos es por dar al lugar elementos que resultan ser superfluos, o al menos que ya tuvieron su momento en ser expuestos en la serie, como la comedia rancia que a día de hoy envejeció mal, logrando que el intento de darle algo de riqueza narrativa se vea muy disruptiva por la intervención de aquellos elementos desechables que se creen que mantienen segura el alza de la serie, sin siquiera arriesgar un poco de lo que se pretende contar como premisa principal. Si bien temieron mucho en abandonar esta temática en el descenso de audiencia, lo más seguro fue haber hecho episodios de 20 minutos, permitiendo así la exploración de los elementos cuyo arraigue está sujeta a la serie, pudiendo explayarse mejor de lo que fue dirigida, evitando así el corte del clímax. Los que han estado viendo Miraculous por casi 10 años saben a lo que me refiero. Esta nefasta compresión mediocriza su producto y lo que pretende compartir narrativamente, perdiendo así
la oportunidad de profundizar en su propio lore y en la construcción de un universo más sólido. La serie, en su afán por mantener un ritmo rápido y cómico, sacrificó el desarrollo de tramas que hubieran enriquecido la mitología del ninja de Norrisville, dejando huecos argumentales que los fans han tenido que llenar con teorías y suposiciones. En definitiva, lo que pudo ser una historia memorable con un lore expansivo y personajes bien desarrollados, terminó siendo un producto que, si bien entretenido, se quedó a medias por no atreverse a dar el salto hacia una narrativa más compleja. La compresión de sus episodios no solo limitó su crecimiento, sino que también dejó en evidencia las carencias de una escritura que, en lugar de arriesgarse a innovar, optó por refugiarse en lo seguro, dejando a su audiencia con más preguntas que respuestas y un sinfín de ideas fascinantes que nunca llegaron a su máximo potencial. Corta el césped, ¿no tendrás que empujar más? Pues ella es Randy Cunningham. La única vez que acierta algo. Randy no tiene un desarrollo como prota. Entrando en materia, Randy Cunningham, como prota, muestra poco compromiso al ser el ninja, y más cuando el Nomicon quiere proporcionarle conocimiento que todos los capítulos tergiversa acorde a sus necesidades o deseos del momento. Un libro cargado de sabiduría de todos los ninjas que llegaron a portar la máscara, un poder relativamente moderado en el aumento de las capacidades humanas estandarizadas, a veces usándolo para tener una respuesta de la que ya sabe cuál será la naturaleza de ellas. No va a consumir tal sabiduría, sino adquirir una estratagema que le permita usarla a su conveniencia. Ya sería al final de cada lucha que tiene con cada monstruo o robot, el cual por fin entiende el mensaje detrás de la metafórica respuesta que el Nomicon le proporciona. Es más, hubo una vez en la que dicho libro fue extraviado, terminando en las manos de McFist y el hechicero, quienes casi abrieron su contenido, resaltando el invisible e inexistente desarrollo como prota que Randy jamás se dignó en tener. Y esto se refuerza aún más en la segunda temporada, en la que Randy aún tenía esos momentos en los que todavía se mostraba reacio en el aprendizaje, cuyas dudas quería aclarar interpretándola a su conveniencia sin antes detenerse a analizar su contenido. Y es por esta clase de comportamiento que, una vez por su descuido, el Nomicon casi le borra la memoria por la mala conducta que tuvo al meter a una de sus compañeras en su contenido tras enterarse que Debbie Kang, ella misma, descubrió su verdadera identidad, teniendo que probarle a la escuela falsamente que no era el ninja. Diría algo así. Son consecuencias que cíclicamente se repiten una y otra vez, cual relación tóxica jamás prospera, puesto que la forma en la que esta relación pudo mejorarse fue desperdiciada por la falta de crecimiento real de Randy como personaje. Debo recuperarla. En lugar de evolucionar hacia un verdadero guerrero sabio, capaz de equilibrar su vida cotidiana con las responsabilidades del ninja, Randy siguió siendo el mismo chico impulsivo que prioriza sus caprichos antes que el deber. Esto no solo debilitó su desarrollo como tal, sino que también resta peso a las enseñanzas del Nomicon, reduciéndolas a meras herramientas circunstanciales en lugar de lecciones vitales que moldeen su carácter. Silla en el 3 y la otra en el 12. Randy no busca aprobación de los demás y tampoco resulta ser el típico protagonista que es malo en todo, pero tiene un alter ego que lo hace irreconocible ante los que lo ven en cuanto a heroicidades. Rompieron con ese estereotipo, direccionándolo a querer ser popular ocasional y oportunamente sin necesidad de tener que rebajarse a hacer cosas que detesta. Pero como el ninja, ve esa oportunidad y termina embriagándose de esa ovación que la población le brinda, de tal forma que el Nomicon le advierte algunas veces sobre el peligro de ser aclamado por motivos erróneos, tanto que terminó troqueando a una de sus más fieles fans tras ser advertido por su libro sobre el peligro de depender de otros. Quien depende de otros para todo no puede depender de sí mismo para nada. O como también en la vez que humilló innecesariamente a un estudiante extranjero que destacaba por los estilos de salto que empleaba en su parkour contra él, con una enorme ventaja poderosa en sus manos y pies, siendo un desperdicio de episodio, evidenciando la forma dañina en la que esta silenciosa necesidad en Randy impera en algunas ocasiones. No hagas eso. No es necesario. También, al ser imprudente como adolescente, antepone más orgullo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Bueno, algunas que otras ocasiones, como la vez que rompió el tobogán que estratégicamente mantenía lleno el lago de la ciudad, evitando que una criatura con la piel irritada buscara a McFist y Viceroy, o dañando un proyector de cine altamente avanzado que desató la destrucción de la sala de cine, haciendo que ocasionalmente aprenda la lección. Y aunque no se repita en su mayoría el patrón conductual en su personaje, persiste activamente esta tendencia autodestructiva que lo aleja del verdadero camino del ninja.
Randy no es un héroe que luche por un ideal superior o por proteger a los demás por convicción propia. En el fondo, su motivación sigue siendo la validación externa, aunque la serie intente disfrazarlo como simple diversión o ego adolescente. El problema es que esta característica, en lugar de ser explorada como un defecto que deba superar, se normaliza como parte de su personalidad sin consecuencias reales. A diferencia de otros héroes que deben enfrentar las repercusiones de su arrogancia, Randy nunca llega a un punto de quiebre donde su actitud lo pierda todo. Howard es un personaje con potencial, pero muy mal escrito. No hace falta mencionar que Howard es una mala influencia para Randy. Ambos son malos el uno para el otro. Personaje que pasa desapercibido en cuanto al arquetípico que expresa ser el típico gordito mala onda que incita a hacer cosas locas a su amigo, pero Howard es un personaje muy interesante. Son esos pocos momentos en los que refleja aquello que lo destaca sin ser relegado a ser un espectador en la vida de su mejor amigo, siendo el ninja, destrozando robots y destroqueando alumnos. O ser un elemento invisible que trata de hacerse haciendo locuras, pero es inteligente a su manera. De tal manera esto lo refleja en el episodio en el que se toma un jugo de sabiduría que Viceroy olvidó indirectamente, terminando en el contenido de un producto desechable en las industrias Max Fist, demostrando que Howard pudo hacer más si aprovechara su potencial. O como la vez que él fue quien evitó que la escuela siguiera estroqueada en la competencia de ajedrez, ganándole a la inteligencia artificial con respecto a sus movimientos, mostrando una vez que Howard tenía un potencial oculto y que al mismo tiempo se ve meramente reducido a ser un personaje libertino porque los escritores no saben cómo explotar dicha cualidad suya solo por diluir su esencia como personaje, sabiendo que no podría ser abigarrado sino combinado, surgiendo una nueva identidad de él. Es más, a raíz de su pesimismo realista, llega a ser en algunas ocasiones la voz de la razón cuando ve algo negativo en Randy que hace perjudicar su amistad, ya que dicho intelecto no es casualidad porque su hermana también lo posee con su sentido organizado de responsabilidad. No sé lo que es, pero hay algo extraño en tu aspecto. Howard es, en esencia, un personaje contradictorio. Por un lado, tiene momentos genuinamente brillantes que sugieren una mente estratégica y una perspicacia única. La serie insiste en reducirlo al alma gemela tóxica de Randy, perpetuando dinámicas dañinas donde ambos se arrastran hacia la mediocridad. En lugar de equilibrar su cinismo con un desarrollo que lo lleve a madurar, los guionistas lo mantuvieron atrapado en el rol del amigo irresponsable, cuyo único propósito parece ser sabotear cualquier progreso que Randy podría tener, y viceversa. Howard, todo depende de nosotros. No voy a decir eso. ¿Ah, no? A pesar de todo, Howard es leal a su manera, despreocupado en algunas ocasiones, pero cuando se trata de ciertas situaciones en las que Randy realmente lo necesita, Howard demuestra una lealtad inquebrantable, como he dicho, a su manera, que va más allá de su usual actitud despreocupada. Es en esos momentos clave donde su personaje brilla. Lo irónico es que Howard, como personaje, refleja el mismo problema que Randy. Tiene todo el potencial para hacer más, pero el miedo al cambio lo mantiene estancado. Su lealtad es real, su inteligencia es palpable, pero al negarle una evolución consistente, la serie lo condena a ser solo el alivio cómico en lugar del personaje complejo que pudo haber sido. Y así, esa lealtad que tanto lo define termina siendo, como el propio show, una promesa de grandeza que nunca se cumple del todo. Al final, Howard es un símbolo de las oportunidades perdidas de la serie. Tenía todo para ser un contrapeso narrativo fascinante, la voz cruda que cuestionara el ego de Randy, el cerebro pragmático que resolviera problemas donde el ninja fallara, o incluso un antihéroe que, tras años de negar su potencial, finalmente decidiera redimirse. Pero al negarse un crecimiento genuino y al reducirlo al mero cómplice de los errores de Randy, y viceversa, la serie no solo falla con él, sino que también debilita la dinámica central de la amistad que supuestamente impulsaba la trama. Y así, lo que pudo ser una duela memorable terminó siendo, como tantas otras cosas en Randy Cunningham, una promesa incumplida. Solo dile que no te gusta. No puedo frente a todo el mundo, lastimaré más sus sentimientos. ¿Qué importa? Yo lastimo los sentimientos de todos. ¿Cómo es posible que esté bueno para nada y su torpeza sean buenos para mis negocios? Mi libertad a cambio del superpoder que eligieras. La villanía tampoco se queda atrás o gana relevancia en que la serie sea recordada en ser un producto ameno en su consumo. Empezando, McFeast, al ser el villano con más tiempo en pantalla, sobra decir que es un bufón en planificación, en carisma y en ejecución, tanto que era mejor que Viceroy fuese el verdadero villano, dado a ese alto intelecto que ha desperdiciado por un desastroso mandato de un empresario cuyo imperio que briosamente no se ha derrumbado por milagro.
En las numerosas escenas en las que él tiene en pantalla, lo mal usa, escupiendo chistes forzados y estrafalarios como si se esforzara en tratar de hacer reír a la audiencia como tal, razón por la que refuerza aún más la pésima decisión en hacer que sea el archienemigo del ninja, convirtiéndolo en un villano que no inspira ni amenaza, sino que simplemente cansa. También el intento de darle una complejidad y desarrollo a su personaje del mismo modo fracasa, únicamente forzándose a explicar la indirecta forma en la que perdió el brazo. Y si eres más incisivo, es cuestión de percatarse el por qué tiene una actitud infantil al verse trabajar más en gran parte de su vida por la alta tácita mano de hierro de su padre, lo cual le impresiona tomar unas vacaciones junto a su esposa a relajarse mencionando cómo el estrés lo ha llevado a ser tan obsesivo con respecto a la destrucción del ninja. Pero incluso este intento de profundidad resulta superficial y mal ejecutado. Su repetida aparición sí debilita el conflicto principal porque, más allá de lo que se habla de sí mismo, se habla más del hechicero, de quien ya hablaremos, al elegir a un hombre incompetente en no saber cómo derrotar a un ninja cuyo poder ancestral yace desde hace más de 800 años, haciendo que el conflicto verdadero de la serie se diluya paupérrimamente y no hace más que ello se convierta en un circo mal guionizado y coordinado en el que no divierte ni nada por el estilo, sino que termina por aburrir, careciendo de la seriedad y la verdadera amenaza que se supone representar solo por querer reforzar un estereotipo de empresario bien querido, pero tras bambalinas es malvado, más cuando lo que desea es meramente desconocido, carente de propósito recóndito y cuyas motivaciones nunca trascienden más allá de un capricho infantil. McFist no es un villano que inspire miedo, lástima o incluso risa genuina, es simplemente un obstáculo repetitivo que la narrativa arrastra sin saber cómo renovarlo. Lo más irónico es que la serie misma parece consciente de su problema. En ocasiones hace guiños autoconscientes sobre lo ridículo que es McFist, pero en lugar de usar esta autocrítica para reinventar al personaje o darle un giro inesperado, se limita a repetir la misma fórmula una y otra vez. Ni siquiera en el clímax de la serie se atreve a darle a McFist un momento de gloria o redención. Sigue siendo el mismo payaso que siempre fue, reducido a un estereotipo sin evolución. ¡Ese torpe no sabe quién es el ninja! ¡Que se vaya de aquí! Y si hablamos de los villanos secundarios, ellos tampoco logran trascender ni siquiera un poco, y resultan ser meramente olvidables tras haber participado en un episodio el cual intentaron destacar, cosa que es de suponer que esto se deba a que ellos no tienen nada que ofrecer en cuanto a la amenaza que representan ser en la primera vez que enfrentaron al ninja, quedando en un papel olvidado que no se sabe qué más hacer con ellos. Ejemplo, tenemos a McAfee, el ninja de los 80, la hechicera y Catfish Burrey. Estos son los que al menos llegaron a representar un ligero ápice de conflicto para el ninja, puesto que si analizamos a cada uno fugazmente, nos percatamos incipientemente que Catfish Burrey demostró tener el potencial en villanía al tener cercanía con la magia negra o algo parecido, una en la que esperaría que usara una que rivalizara con el poder ancestral del ninja, para terminar siendo un títere del hechicero solo por haber encontrado repentinamente una de sus esferas de poder en su pantano, para luego ser olvidado. McAfee puede que su cierre como villano estuvo justificado al no verle el caso de explotarlo más en ese papel obsesivo en querer volver a ser el ninja, pero hubiera sido interesante el que hayan explorado aún más el aspecto de lo que va más allá cuando un portador del traje del ninja es corrompido por la ambición, llevándolo a tener una conducta inapropiada que lleva a ser despojado de la responsabilidad y del poder que conlleva cargar. O mejor aún, la existencia de la hechicera deja abierta incógnita sobre su procedencia. Si bien el hechicero no es más que la accidental creación de un simple hombre que se topó con ese fatídico acontecimiento de su vida, entonces, ¿de quién fue creada dicha personificación femenina y contraparte suya? Porque si las esferas de poder causan ese efecto en el portador, alguien debió crearlas, como las esferas que la hechicera tenía en posesión, lo cual explicaría bastante por qué las palabras del mensajero estuvo en que el ninja se enfrentaría a una amenaza aún mayor de lo que fue el hechicero, dejando la afirmación de que esa figura antagónica nunca llegó a materializarse, desperdiciando una oportunidad dorada para expandir el mito del ninja y su universo, pero no se sabe nada de ella desde que Randy, Howard y Julian terminaron en la dimensión de las sombras. El problema de fondo es que la serie trató a sus villanos como obstáculos episódicos, no como piezas de un todo narrativo. No había un plan para integrarlos en una mitología más grande, ni para que sus acciones tuvieran consecuencias a largo plazo. Y culminando con los dos antagonistas que casi no giraron en torno a ellos, Julian malvado y el hechicero. ¿Existe diferencia? Al contrario, hay semejanza en ellos, empezando con el hecho de ser personificaciones creadas de la maldad del usuario, primero con el hombre aparente comerciante y luego con Julian, con su fascinación a todo lo oculto.
los ponga en un solo y último punto por el mero hecho de ser copias antagónicas una de la otra, y no haría más que repetir las mismas palabras con relación a un análisis como tal, porque existe una simplicidad en ellos que afecta en sus motivaciones al impacto que tienen como antagonistas centrales, cuya diferencia la podemos hallar en que el hechicero es eufórico en su conquista, mientras que Julian Malvado, aunque con el mismo propósito, fue relativamente calculador y desapercibido en la obtención de las esferas de poder para sacarle su máximo potencial y edificar su propio ejército de monstruos de la dimensión de las sombras. Pero incluso estas diferencias superficiales no logran salvarlos de caer en el mismo problema. Son villanos que funcionan más como conceptos interesantes que como amenazas realmente desarrolladas. Lo irónico es que, de los dos, Julian Malvado era el que tenía más potencial. Su poco trasfondo como un estudiante de Norrisville que descubrió lo oculto por accidente lo hacía más relatable, y su método silencioso para recolectar esferas demostraba una paciencia que el hechicero nunca tuvo. Sabes, McFist garantizó que me liberaría de aquí hoy. Sí, yo tampoco le creí. Un arco donde Julian, en lugar de ser solo otro villano de temporada, hubiera sido un anti-Randy, un reflejo de lo que podría pasar si el ninja usara su poder para fines egoístas. Habría añadido capas al conflicto central, pero en lugar de eso, su papel se limita a ser un puente entre sus pasados que plantearan detalles interesantes que sustenten sus ideologías, haciendo que sus derrotas fuesen inorgánicas y falto de peso en la batalla final, haciendo que la amenaza que representaba tanto Julian Malvado como el hechicero resultara ser un mal chiste cuya sorpresa arruinada se vio entrevista por las malas decisiones que se tomaron por su escritura. Y es triste saber que el alto potencial que no exprimieron fue lo que dictaminó la cancelación de su tercera temporada, convirtiéndolos en el símbolo perfecto de las oportunidades perdidas que condenaron a la serie. Ah, sí, el Nomicon, lo dejaste en la escuela. Y antes de finalizar con el video, quiero enviarles un saludo a las personas que decidieron convertirse en miembros de este canal: Benz, Rodrigo García y Juanes 9810. Un fuerte abrazo y agradecimiento en el apoyo y crecimiento de este canal, todo por un asequible precio por el que puedes acceder a beneficios que con el tiempo se expandirán. Sin más que añadir, mi nombre es Gerson y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Viéndolo en retrospectiva, aquel video que hice respecto a esta temática tiene tantos fallos críticos y analíticos.